bien dinámica, bastante dinámica. Y esto porque todo el tiempo estamos en campaña. Entendíamos que íbamos a tener, a partir del 16, íbamos a tener un periodo, óigame, de tranquilidad, pero todo lo contrario. Aquí nunca se ha parado eso. Ahora, por lo regular, aquí tenemos normas que el que no está en el gobierno en un momento determinado siempre está reclamando de que hay que cumplirla, pero cuando llega entonces no la cumple. Se han hecho muchísimas denuncias sobre uso de los recursos del Estado. El gobierno se ha mantenido diciendo que es una cuestión transparente. La gente todos los días pregunta ¿dónde está la transparencia? Pero te lo repiten todos los días. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, ante la Junta Central Electoral, los diferentes partidos políticos tienen delegados. Ayer, Manuel Crespo, quien es el delegado de la Fuerza del Pueblo, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, hizo una petición a la Junta por lo que él dice que se están utilizando en favor del presidente de la República, quien además es candidato del PRM, los recursos del Estado. Entonces yo quiero que podamos entonces ver qué fue lo que dijo Manuel Crespo en esas declaraciones ante la Junta Central Electoral a petición de los diferentes medios de comunicación. La Fuerza del Pueblo ha depositado una instancia a través de la Secretaría General para que el Pleno de la Junta Central Electoral en su próxima reunión ponga como punto de agenda el conocimiento y las debidas sanciones correspondientes tanto al Partido Revolucionario Moderno, a los diferentes funcionarios, así como al propio presidente de la República, que están incurriendo flagrantemente en violaciones tanto a la Constitución de la República, a las leyes del régimen electoral, partidos políticos, así como la ley de función pública en la República Dominicana. El pasado 20 de noviembre, el presidente de la República, en su acostumbrada rueda de prensa de la llamada La Semanal de la plataforma de comunicación de la Presidencia de la República, utilizó dicha plataforma para pronunciamientos y eventos propiamente reeleccionistas y que promocionan su candidatura presidencial, en franca violación a la ley del régimen electoral y a la ley del régimen de la función pública. Pero ya venimos denunciando desde hace aproximadamente 2 años la compra de alcaldes y de funcionarios electos de la oposición política. Así también hemos visto y hemos denunciado cómo funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, y eso lo vio el país, han obligado a los empleados a participar en actividades proselitistas y reeleccionistas. Hemos visto cómo funcionarios públicos obligan a los empleados del sector público a tener que contribuir con los costos y los recursos de su salario para aportes al Partido Revolucionario Moderno y a su presidente en reelección. Y ahora vemos como un militar, que también fue denunciado para que la Junta aplicara sanciones correspondientes y solicitara sanciones correspondientes, se presta a participar en debates y actividades políticas violando la Constitución de la República. Hoy y ahora le toca y le ha tocado el propio presidente de la República el pasado 20 de noviembre, a propósito de esta tragedia que embargó de luto a todo el pueblo dominicano, ver cómo el presidente, valiéndose de su condición especial de jefe del Estado, trató de sacarle provecho político con promociones reeleccionistas a la tragedia de todo un pueblo, producto incluso de la falta de previsión y de la falta de responsabilidad del propio presidente y de sus funcionarios, que mientras el pueblo estaba anegado en agua, él con sus funcionarios y los alcaldes estaban reunidos de fin de semana en un hotel de Bávaro y de Punta Cana, haciendo actividades políticas y descuidando las funciones de prevención y de alerta que debieron imponer en toda la geografía nacional y en todas las zonas afectadas antes de que ocurrieran los hechos. Los hechos denunciados deben llamar seriamente y profundamente la preocupación de la Junta Central Electoral como órgano regulador del régimen y del certamen electoral que se avecina, haciendo cumplir a cabalidad la norma que sustenta su organización
exigiendo su fiel cumplimiento y sancionando a los actores del sistema que con sus acciones transgreden el marco regulatorio del régimen electoral. En ese tenor es claro el párrafo cuarto del artículo 210 de la Ley del Régimen Electoral 2023, donde establece que, cito, los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido, agrupación, movimiento político o candidato a alguna función electiva. Así también, el artículo 209 o 209 de la referida ley establece que la celebración de los actos públicos realizados por entidades estatales no podrán servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones. Y en su párrafo, sigo citando, el artículo 209, establece que se prohíbe la realización de marchas, mítines o cualquier tipo de manifestación o la presentación de pancartas, letreros o propaganda de cualquier tipo en los actos alrededor de ellos que promuevan un determinado candidato a puestos de elección popular, así como cualquier otra actividad de carácter político electoral que afecte la solemnidad institucional que deben caracterizar los eventos oficiales o del Estado Dominicano. En tal sentido, y es por esas violaciones flagrantes que la Fuerza del Pueblo está solicitando encarecidamente a la Junta Central Electoral y a su Pleno, primero, que reciba la presente denuncia formulada por el Partido Fuerza del Pueblo contra el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a la vez candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, colocándola como punto de agenda a ser conocida en la próxima reunión del Pleno de la Junta Central Electoral, dada la gravedad de los hechos denunciados y las violaciones que encierran al ordenamiento jurídico constitucional. Segundo, que dada la comprobación de la actuación de la autoridad denunciada respecto de la utilización de actividades públicas para la promoción de su candidatura y la de su partido, se ordena al presidente de la República descontinuar con la práctica de promover su candidatura o las obras que construirá en un supuesto mandato electoral que no ocurrirá. Y tercero, amonestar públicamente al presidente de la República por haber incurrido en una violación flagrante a la ley del régimen electoral y con ello también al Partido Revolucionario Moderno que lo postula. Bueno, ya ustedes pudieron ver a Manuel y le da los argumentos. Y lo que le está pidiendo a la Junta es que eso se pueda regular. Porque no hay una diferencia entre los anuncios que promueven cosas del gobierno y el que promueve la candidatura de Luis. O sea, los dos es por una sola cosa. Luego, hemos de concluir de que los dos tienen un solo objetivo, que es el político, nada más. Porque no hemos visto una campaña que se haya hecho, dizque para hacer que la gente, se tenga que chequear permanentemente, de que tenga una alimentación un poquito equilibrada para que su organismo no sea afectado por las enfermedades, todas esas cosas. No hemos visto nada de eso. Solamente lo que vemos es una sola cosa, que es el mismo eslogan de campaña del presidente de la República, que yo digo, deben tener en cuenta que no le ha dado resultados porque ninguna encuesta, por lo menos seria, porque usted puede llenar una cosa y presentarla, que diga que el candidato del PRM, presidente de la República, tenga medio punto más que la aprobación que lo que tuvo en las elecciones del año 2020. Por eso se decía, y mucha gente no entendió por qué el PLD perdió en el año 2000, porque nunca entendió por qué ganó en el 96. Eso pasa, las coyunturas. Y por eso es interesante el análisis de todo esto, las coyunturas. ¿Qué pasó en el 96? Bueno, que el doctor Balaguer dijo, no, Peña Gómez no va a ser presidente. Lo dijo el doctor Balaguer. Y se alió al PLD
que su adversario principal había sido el profesor Juan Bosch, pero aunque estaba ya el profesor Bosch fuera del escenario porque ya la edad no se lo permitía, decidió hacer una alianza. ¿Cómo ganó entonces Leonel en el 96? Con los votos del Partido Reformista y del doctor Balaguer. Del doctor Balaguer, básicamente, porque después de eso se ha demostrado que después que el presidente Balaguer no está, el Partido Reformista no tiene nada, de manera que todo ese apoyo era del doctor Balaguer. Ahora, en el año 2000, entonces gana Hipólito Mejía. El PLD, aunque había hecho con Leonel Fernández como presidente un excelente gobierno, nunca entendieron por qué perdió esas elecciones de Hipólito Mejía, que todo el mundo decía que iba a ser un desastre, lo que realmente fue. Que la gente, independientemente que le dijeran, que le explicaran, dijo, vamos a votar por Hipólito y se acabó. Lo hizo por Hipólito. El país, ya ustedes saben hasta dónde llegó, pero la gente votó por él. Decidió que iba a votar por él, no importa lo que le dieran. Entonces el PLD no entendió por qué perdió en el 2000, porque no entendió por qué ganó en el 96. Balaguer para el año 2000 vino a recoger sus votos y fue candidato ya después de 90 años. Recogió sus votos y no le permitió entonces al PLD que siguiera gobernando. Para las elecciones del 20 pasó exactamente lo mismo. Bueno, hubo una división en el PLD, el doctor Leonel Fernández sale, funda la Fuerza del Pueblo, entonces la gente le compró un discurso que puso una parte de la sociedad civil en la opinión pública sobre la corrupción y que había que salir de ese gobierno. Entonces, mucha gente que iba a votar por el doctor Leonel Fernández entendía que como ya el PRM, que había salido del PRD en el año 2014, ya tenía un 35%, la gente dijo, bueno, pero el que tiene mayores posibilidades de ganar es este y votó por él. Pudiera pasar ahora en el 24 lo mismo del año 2000, que el PRM pierda y no va a entender por qué sucedió, porque tampoco entendió por qué ganó en el 20. Eso se da en los análisis normales que se puedan hacer. Obviamente, para mucha gente eso no es, sobre todo si no responden a sus intereses, eso no es creíble y pueden tener otra narrativa. De manera que yo creo, y lo que estamos viendo, el tiempo nos va a decir la verdad real de lo que puede pasar. Ya eso prácticamente es imposible que se hagan fraudes electorales como se hacían anteriormente, como decían los reformistas, que Balaguer decía que quería ganar y el viejo tenía que ganar y hacían lo que sea. En la noche contando se iba la luz, uno arriba, al otro día llegó la luz, el otro, ¿qué está arriba? Bueno, pero ya eso no es posible. Y el que lo haga no es verdad que va a gobernar. Es más, en un país como Honduras, ¿se recuerdan cuando Juan Orlando Hernández ya perdió las elecciones de Nasralla? Bueno, Orlando Hernández decidió quedarse, él dijo, confíen en mí, y arregló la cosa y ganó. Está preso en Nueva York. Está preso. Él y un hermano de él. Entonces ya no es posible de que alguien se imponga. Aquí, en lugar de dar ganador a alguien, en las elecciones del 20 de febrero, anularon las elecciones con todo lo que eso implica. Pues no pudieron hacer otra cosa. Entonces, lo que sucede ahora es que ya primero no hay golpes de Estado. Segundo, no es verdad que usted se va a quedar. Para el año 2000, Hipólito decía que se quedaba con un plan B. No tengo los votos, pero me voy a quedar como presidente. Y mucha gente lo creyó por lo que había sido la historia del país. Pero de ahí para acá, óigame, olvídese que si no ganó, sencillamente no gobierna. Si no ganó, no ganó. Resuelto. Ahí se acabó. Entonces, ya lo que va a suceder
en las próximas elecciones, independientemente que le puedan regalar, independientemente que puedan dar, lo que sea, independientemente de todo eso, el que va a gobernar es el que la mayoría de la población entienda que lo debe hacer y por el que voten. Nadie se va a quedar aquí con un fraude y por más cosas que le digan, olvídense. Podrá decírselo quien sea y podrá salir de una sinagoga, de una iglesia, de un templo, de lo que sea. No es posible que gobierne. Aquí no. Ah, bueno, que se pueda manipular la opinión pública porque te estoy regalando cosas. Eso es otra cosa y ya la gente lo sabe. Porque en el 78 Balaguer regaló todo y tiró los guardias a la calle en actitud amenazante. ¿Y qué pasó? Perdió. Resuelto, perdió. Eso ha pasado en varias ocasiones. En el 86 Balaguer volvió y aunque en el PRD de ese entonces habían problemas entre el presidente y sus principales líderes, pero sencillamente salieron. Eso no fue de que querían, sencillamente salieron. Es más, para las elecciones del 94 se denunció, el doctor Peña Gómez denunció el fraude. El último fraude fue en el 90. Recuerden eso, contra el profesor Juan Bosch. Pero para el 94 el doctor Peña Gómez se plantó. Me hicieron un fraude colosal. ¿Qué provocó eso? El caos y que se modificara la Constitución. Unos dicen que le regalaron por eso 2 años al doctor Balaguer y otros dicen que le quitaron 2 años, lo que sea. Pero solo duró hasta el 96 y no pudo ser candidato en el 96. No lo pudo ser. Entonces ya de ahí para acá, lo que es este siglo, ya eso se acabó, ¿eh? Olvídense. Y podrán repartir todo lo que les repartan, cójanlo, cójanlo. Y hagan como dice la ley, cuando en algún destacamento lo torturan, díganle lo que ellos quieren oír, para usted preservar su integridad. Ah, que yo me robé aquello, sí, usted se robó eso, sí, yo me lo robé. Porque eso tendrán que demostrarlo en un tribunal. Miren cómo ha cambiado el mundo. Dígale que sí. Ah, bueno, que usted hizo esto. No, tienen que probárselo en un tribunal, en un juicio oral público y contradictorio. Entonces, ya no es lo mismo que antes. No es lo mismo. Entonces, ahora incluso tenemos leyes que nos trazan la pauta hacia dónde vamos. Incluso recuerden lo que era la nacionalidad. Que usted podía salir corriendo de su país y venir a dar a luz aquí y ya entendía que era dominicano, que después de eso ya ustedes saben todo lo que hay, pero eso se resolvió. Para usted ser dominicano tiene que ser por la vía de la sangre, por el jus sanguinis, no por el jus soli. Usted es dominicano si sangre dominicana corre por sus venas, nada más. Miren cómo ha cambiado todo. Pero esa es la dinámica. Eso es. Pausamos y regresamos a media.